Muy buenas tardes. Los políticos quieren arrebatar el control de la máquina de imprimir dinero a los bancos centrales. El sueño húmedo de cualquier político con tintes totalitarios es poder imprimir billetes de manera ilimitada. Por eso han creado todo un andamiaje teórico llamado teoría monetaria moderna para vestir de científico lo que no es sino una vuelta exagerada y hasta un punto histriónica a las políticas monetarias rudimentarias e inflacionistas fracasadas en el pasado, más propias de la Unión Soviética que de un Estado moderno, democrático y liberal. El debate sobre la MMT ha sido retomado por políticos como Jeremy Corbyn, el ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, y el senador estadounidense Bernie Sanders. El Mundo Libre, o lo que queda de él, espera que el presidente electo Joe Biden y la nueva secretaria del Tesoro Janet Yellen no profundicen más en este modelo porque las consecuencias serían el caos. Si los políticos estadounidenses quisieran cerrar la puerta al capital extranjero y dañar el estatus de la divisa de reserva suprema del mundo, como es el dólar, introducir la MMT sería una forma segura de hacerlo. De brujo de las nuevas teorías monetarias avanzan con su agenda globalista y de represión financiera, partiendo de una tesis tan verdadera como banal. Cualquier país que pueda pagar sus deudas en su propia divisa no puede volverse insolvente porque no hay límite para las sumas de dinero que pueden generar. Pero ¿y qué consecuencias va a tener esto para los ciudadanos? Pues los ciudadanos tendrían que pagar la factura a través del aumento del desempleo y un menor crecimiento de su salario real. Reconociendo este problema, los magos de la nueva teoría monetaria moderna proponen que los gobiernos aumenten los impuestos cuando sea necesario para sacar el dinero de circulación y evitar así que se produzca un proceso inflacionario. Esto presupone que los electores aceptarían un cambio político que consiste en que los estados pueden gastar lo que quieran, mientras que los ciudadanos tendrán restricciones para gastar. Detener un proceso inflacionario una vez que ha comenzado solo es posible con un gran costo macroeconómico, sobre todo en términos de aumento del desempleo, como ya ocurrió y descubrió Occidente a finales de la década de 1970 y principios de 1980. No es realista que los inversores extranjeros sigan dispuestos a invertir en cualquier divisa, aunque sea el dólar americano, en tales circunstancias. Si los políticos estadounidenses se hacen el harakiri con la MMT, cerrarán la puerta al capital extranjero y dañarán el estatus de la divisa reserva suprema del mundo, el dólar americano. Ahora que la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha sido propuesta como la próxima secretaria del Tesoro, los mercados esperan que la expresidenta de la FED maneje la situación con diplomacia florentina para salir del lío en el que las autoridades políticas y monetarias han metido al dólar billete verde, que sigue perdiendo fuelle frente a las divisas de alta beta como el dólar australiano. Se cuenta de que los líderes mundiales están utilizando la pandemia del virus para ejercer el control sobre la población mundial con el pretexto de prevenir la propagación del COVID-19. La pandemia ha brindado a las élites la oportunidad de restablecer la economía global y abandonar el capitalismo por el socialismo. Queríamos comentar las voces críticas que se están levantando ya contra este tema en Estados Unidos con Gonzalo Cañete de Brújula de Mercado, que si no me equivoco ya está al otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Preocupación entre los líderes empresariales y políticos de Estados Unidos porque puede haber un sistema socialista bajo la presidencia de Joe Biden. En este caso, la última voz que ha salido a protestar ha sido el director ejecutivo y fundador de Whole Foods, John Mackey, diciendo que el socialismo para el país sería un sistema fallido, que lo empobrecería todo y que, bueno, que el capitalismo ha hecho muchas cosas mal y que se dice que administra la riqueza a cuentagotas, pero que lo que administra el socialismo es la pobreza a cuentagotas. Queríamos que comentaran un poco contigo estas declaraciones porque bueno, están trayendo cola, porque cada vez son más las voces que se alzan contra posibles políticas raras que se puedan aplicar en Estados Unidos y que arrastren al resto del mundo. Bueno, sí, evidentemente. Y es que yo creo que le están viendo las orejas al lobo muchos de los cargos medios políticos de que esto es extranacional. Es decir, realmente fíjate, una cosa que comentaba la semana pasada en el blog de Brújula de Mercado era que aquellas teorías conspiranoicas y conspirativas que hablábamos hace 2 años resulta que ahora se han manifestado cuando hablábamos de la desaparición del dinero digital, o sea, la desaparición del dinero efectivo, el dinero digital. De todo este tipo de cuestiones, la geolocalización, la tecnocracia, todo esto está entrando ya en las agendas gubernamentales con el tema COVID. Y por hacer una referencia para que la gente lo vea,
es una cuestión también política el COVID, principalmente porque he rescatado uno de los artículos de esta semana que había publicado la Universidad Johns Hopkins a raíz de un webinario que había hecho una de sus doctora de hecho del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, hizo un webinario donde básicamente lo sorprendente es que decía que las muertes durante este 2020 no cambiaban con respecto al inicio del año, es decir, que no había un mayor impacto de muertes, pero no solo eso, la proporción de muertes tampoco cambiaba el rango, semana a semana no cambiaba el rango de fallecimientos de mayores de edad, o sea, de gente por encima de 85 años, por encima de 75 años, no parecía aumentar en proporción. Y eso es imposible, porque los datos oficiales que nos han dado de COVID nos dicen que es una enfermedad mucho más mortal en mayores. La conclusión que sacaban en ese informe era la siguiente. Resulta que este año, durante la pandemia, hay un 20, un 30% menos de fallecimientos por enfermedades coronarias, por infartos, que por COVID. Y la conclusión que la doctora de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, la referencia en tema COVID, sacaba en ese mismo webinario, con esos mismos datos, tras analizarlos y contrastarlos 2018-2020, era: no ha habido un impacto mayor de muertes, y no solo eso, es evidente que si analizamos las causas de muertes, nos damos cuenta de lo que ha habido es una contabilización errónea de las causas de mortalidad. Es decir, no es que hayan muerto del orden de un 30, un 40, un 20, un 30% menos de personas por ataque al corazón. Es que se ha etiquetado como COVID aquellos que fallecieron por ataque al corazón antes. Esto es brutal, y esto lo han eliminado, y han publicado que el motivo por el que eliminan este informe es porque puede llevar a confusión o engaño a aquellos que lo analicen, que puede dar lugar a confusiones falsas. ¿Cómo falsas? Son números, Raúl, están ahí, se pueden contrastar, y es el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins el que lo está diciendo, pero lo han quitado de ahí. Entonces, tú dime a mí si esto no es político. Es evidentemente el trasfondo de una agenda mucho más internacional, y como tú decías, realmente un sistema socialista de fondo, métele regulación, métele normativas, métele control social, es la nueva Unión Soviética, y sobre todo métele cambio climático, lo que decíamos esta semana en el reporte semanal. Los nuevos rojos, los rojos de antes son los verdes de ahora. O sea, vamos a ver un nuevo bloque de economía planificada que entra en vigor desde la parte mundial, desde la élite global. Y no solo Mackey ha arremetido contra estos cambios, sino que también contra la élite intelectual de las universidades, diciendo que comienza con falta de gente de negocios que enseñe los programas universitarios, y que el sistema universitario de Estados Unidos es anticapitalista. Pero no quedan ahí, Gonzalo, las voces críticas. El senador Mackey la semana pasada hizo una advertencia sobre el socialismo, diciendo que está a punto de entrar, y también el senador republicano Tim Scott de South Carolina le ha dicho esta semana a Fox News que si los demócratas ganan los 2 escaños del Senado que quedan en las elecciones de enero en Georgia, la izquierda transformará a Estados Unidos en un estado socialista. El juego está terminado, game over para nuestra nación. ¿Es todo esto una exageración política de los republicanos porque se están lamiendo las heridas de las elecciones? ¿O realmente piensas que hay visos de que esto pueda ocurrir? Diciendo que un intento elitista de impulsar el socialismo podría significar un desastre para el país y más control para la sociedad americana. A ver, es que es evidente. Para empezar, no creo ni siquiera que sea te voy a decir por qué. No creo que sea una historia que te cuenten senadores republicanos porque sí. Básicamente porque los republicanos han ganado con estas elecciones. Otra cosa es que Trump haya perdido, pero ellos han ganado más asientos en el Senado. Por lo tanto, es una victoria para el Partido Republicano. Si están preocupados por esto, quizás sea por motivos. El tema de las universidades, el tema del posicionamiento que haya en todo esto es adoctrinamiento político claro. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Cualquier científico que con estudios diga que no está de acuerdo con la narrativa que se pone sobre el cambio climático, que va a fundir a impuestos a la gente en el futuro y que va a acabar con la industria, la narrativa que se opone a eso con datos científicos es silenciada o perseguida. Por lo tanto, si científicos hablan, por ejemplo, del tema de COVID con una narrativa diferente, pero con datos científicos, es silenciado o eliminado también. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un adoctrinamiento claro de las ciencias, de la economía, de las ciencias del saber, de las universidades, los medios de comunicación exactamente igual. Luego controlan la palabra y controlan también la opinión del público. Y si eso se controla, evidentemente, los que se dan cuenta o alcanzan a ver lo que está ocurriendo dicen, cuidado que lo que viene es un mundo de pensamiento único, globalizado, y que en el cual tú como individuo no vas a poder controlar lo que se hace a nivel gubernamental. Pero es decir, esto es una auténtica locura, es una conspiración y tal y cual. Bueno, tiempo al tiempo, porque hasta ahora todo era una conspiración. El tema de la geolocalización, el tema del dinero digital, el control fiscal masivo, todo eso era una conspiración. Pero gracias al COVID ya hay una agenda en la mesa y se va a cumplir, te pongas como te pongas, porque si no se va a silenciar cualquier tipo de
de oposición a ello. Y para colmo ahora, pues tenemos la teoría monetaria moderna también, que se ha introducido en nuestras vidas. Hoy también teníamos artículos esta semana criticándolo, diciéndoles que cuanto mayor es el grado de independencia de un banco central, menor es la tasa de inflación de un país. Y eso explica la institucionalización que se hizo de la independencia de los bancos centrales, pero que sin embargo, ahora con la MMT lo que se está buscando es revocar el control del Banco Central sobre la imprenta y poner ese poder en manos de los gobiernos, con consecuencias nefastas, porque una ola de gastos del gobierno conduciría inevitablemente a la inflación y los ciudadanos tendrían que pagar más, o sea, tendrían que pagar la factura a través del aumento de desempleo y un menor crecimiento de los salarios reales. ¿Cómo ves esta teoría? No va a pasar nada, Raúl, no va a pasar nada. Fíjate, aquí te digo justo lo contrario. ¿Sabes por qué no va a pasar nada? Porque ya no existen gobiernos como en los años 80. Esta teoría era que se utilizaba desde los 50, 60 y 70 hasta los 80. En los 80 se empieza a transmitir toda la soberanía nacional a los bancos centrales en control del dinero y de la tasa de interés del dinero, que es el precio del dinero. A partir de ahí se transfirió. El Banco Central velaría por el interés de la estabilidad de precios y por la tasa de inflación. Nos han quemado con eso durante años en lugar de generar crecimiento y empleo, como en los años buenos del capitalismo. Nos han quemado con eso durante años. Ahora transfieren de vuelta a los gobiernos esa potestad, si es que lo hacen. Lo van a hacer sencillamente porque ya no existen los gobiernos-nación. Ya no existe ese concepto de Estado-nación. Si realmente se transfiere la autoridad al poder político del control del dinero, evidentemente es porque ese poder político está corporativizado, está controlado por otros, que son los mismos que están planteando la agenda de que los gobiernos cada vez pintan menos. En realidad todo esto es una decisión supranacional de organismos e instituciones que se toman. Es el FMI, el Banco Mundial y otros tantos los que dictan cuáles son los consejos de lo que se lleva la OMS. No se habla de qué opina el Ministerio de Sanidad ni qué opinan los doctores y científicos en España sobre el COVID. Se habla de que los protocolos que nos han dicho son los que aplicamos. Aquí nadie opina, aquí nadie dice si esto se debería hacer así o asado. Todos los países hacen exactamente lo mismo. Está funcionando el mecanismo de gobierno mundial, está funcionando perfectamente. Bien, ahora sí, ahora ya se puede transferir el control de dinero a los gobiernos porque los gobiernos son básicamente delegaciones de un poder supranacional que está cada vez más monopolizado en pocas manos. Bueno, pues vemos que vuelven estas viejas teorías y al final, pues que Pablo Iglesias no va a parecer una persona hasta de derecha, ¿no? Porque dice que aquí que los gobiernos están proponiendo con la teoría monetaria moderna que se aumenten los impuestos cuando sea necesario para sacar dinero de la circulación y evitar la inflación. O sea que se supone, sí. No sé, al final lo que te digo, tampoco nos va a parecer tan mal lo que se está haciendo aquí en España. Sí, estupendo. Así va el experimento social. Pues nada, veremos a ver en qué acaba todo esto, que muchas gracias, Gonzalo, por haber estado un miércoles más aquí con nosotros y veremos cómo va avanzando este experimento, que cada día tiene más detractores, pero avanza firmemente, nadie lo para de momento. Y que dure, Raúl. A ti muchas gracias porque a ver lo que nos dejan seguir contando esto. Bueno, pues veremos. Mientras nos dejen, aquí estaremos. Si no, nos iremos a tu canal de YouTube. Un abrazo. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles.